Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. ¿Se acuerdan de esto? Que bueno, porque el día de hoy vamos a hacer un video tutorial muy interesante. Vamos a hacer precisamente este gusano, que es el gusano de Saturno, que salió en la película de Beetlejuice de hace unos 30 años o más. No sé, no quiero contar, pero bueno, es de las películas que yo llegué a ver en mi niñez, y pues ahora que van a sacar la segunda parte, pues pensé que sería interesante hacer un proyecto acerca de el gusano, que es como el personaje, uno de los personajes más icónicos, porque obviamente el más icónico es Beetlejuice mismo, pero el gusano es como muy representativo de la película. Y pues bueno, vamos a empezar. It's showtime. Empecé con esta caja de MDF y estos palitos, son agitadores de café. Francamente los obtuve gratis del Starbucks. Cada que voy tomo un buen ponche de estos palitos, y lo que voy a hacer es utilizarlos para forrar el exterior de esta caja, que pues si bien se ve ordinaria y aburrida, vamos a transformarla en algo súper divertido y fuera de lo común. Primero le quité todos los cerrajes que tenía con un desarmador pequeño. Este es, pues francamente me venía con un kit de algo que compré hace mucho, pero queda perfecto para estos tornillos tan pequeños. Y ahora vamos a darle una pequeña lijada en los bordes solamente, ya que es lo que va a ir expuesto, o digamos lo que vamos a conservar de la caja. Así es como vamos a acomodar nuestros palitos. Antes vamos a darle una manita de gato, así se dice aquí en México cuando queremos darle una retocada o una mejorada a algo. Y posteriormente los pegué en una cinta para pintar. Bueno, es cinta masking tape o de enmascarado, también le llaman. Los pegué aquí más que nada para que fuera fácil aplicarles la pintura y no tuviera que sufrir ensuciando mi mesa, mis dedos a la hora de pintarlos. Aquí ya tengo mis sets de palitos. Vamos a usar pintura acrílica, va a ser verde brillante, de ese que se ve como tipo tóxico o sustancia tóxica, blanco y negro. Voy a aplicar blanco primero a las piezas que van a ir de color verde. Esto va a ayudar a que el verde tenga más brillo y resalte más. Y el negro lo pinté directo sobre mis palitos agitadores. Y también a la caja vamos a aplicarle una capa o dos de pintura negra. Ya que secaron mis piezas, las pegué sobre otra vez una cinta de enmascarar, o también llamada masking tape, o también llamada cinta de pintor. Y pues formé una línea, o bueno, traté de alinearlos todos, que los bordes quedaran alineados. Y sobre ellos marqué el contorno del borde, bueno, de uno de los lados más bien de mi cajita. Utilicé estas tijeras que cortan metal, parecen de pollero pero no son de pollero, y las recorté muy fácilmente. En realidad no tuve que aplicar mucha fuerza. Posiblemente con unas tijeras normales hubiera funcionado, pero bueno, yo lo quise hacer con estas. Después apliqué pegamento sobre mi cajita. Lo esparcí con mucho cuidado de manera que quedara distribuido uniformemente. Y empecé a pegar mis palitos uno por uno, tratando de que no se batiera de pegamento. Y pues bueno, esto fue más que nada para la prueba de concepto, porque en ese momento no estaba muy segura que lo que tenía en mi cabeza fuera a funcionar. Y posteriormente hice un esqueleto, una especie de esqueleto de gusano con alambre, y lo introduje en la tapa de mi cajita. Traté de que los alambres quedaran doblados en la parte de adentro y que hicieran el menor bulto posible. Y después utilicé papel aluminio para forrar mi esqueleto. Esto para darle un poco de volumen y también facilitar a que la arcilla se adheriera más fácilmente. También le pasé alambre alrededor para que no se soltara el aluminio. Utilicé inicialmente plastilina epóxica
es la que tenemos que mezclar. Una es la plastilina epóxica y la otra el endurecedor para la capa inicial de arcilla. Esto porque quería que quedara bien fijo a la base de madera y porque es muchísimo más dura y resistente que la arcilla polimérica. Aquí estoy tratando de que no se noten tanto las uniones, como que hacerlo más homogéneo, lo más homogéneo posible, ya que no sé si sea mi plastilina epóxica, que ya está muy vieja, que muy probablemente ese es el tema, pero me resulta muy difícil modelarla. Incluso si pueden ver, cuesta trabajo retirar los grumos. La dejé secar por un par de horas y mientras tanto empecé a trabajar en el resto de la caja. Quería que diera la impresión de que el gusano estaba adentro de la caja y la estaba rompiendo, entonces empecé a hacer algunas marcas por donde yo quería que entrara y saliera el cuerpo del gusano. Nuevamente preparé mis palitos alineados de acuerdo a pues el área que quería cubrir. Recorté los excedentes, que déjenme decirles que nada se desperdició, prácticamente todo lo usé. E hice también unos pequeños cortes con el cúter en donde iban a ir las entradas de mi gusano. Ya después resultó que no me gustó tanto como quedaba, ya que se veía un corte muy limpio. Aún y cuando traté de que se viera un poco desordenado o caótico, ya que quiero que simule que está entrando un gusano o saliendo. Pues no se veía como tan desordenado, así que al final no seguí con la técnica de de hacer los cortes con cúter, sino simplemente corté los palitos a mano, tratando pues de que quedaran a la altura que yo necesitaba, y así fue como conseguí mejores resultados. De hecho, aquí pueden ver una comparativa. El de la derecha superior es el que hice con cúter y el de la izquierda inferior fue el que hice con simplemente rompiendo los palitos. Y bueno, ahora vamos a continuar trabajando el cuerpo de nuestro gusano. Para ello voy a utilizar arcilla polimérica. Hice una lámina de una batelenguas de espesor. Apliqué pegamento especial para arcilla polimérica. Y empecé pues a agregar mi arcilla para darle la forma que yo quería a mi gusano, que más o menos es cilíndrica, digámoslo, creo. Al menos de los pequeños pedacitos o los 20 o 30 segundos que sale a cuadro el gusano, es lo que logré deducir. Una vez que logré cierta homogeneidad en el cuerpo de mi gusano, empecé a agregar la parte de abajo de la boca, bueno, que sería la mandíbula, si es que los gusanos de Saturno tienen mandíbula, o se les llama mandíbula. Le empecé a dar forma a el hocico. Es como un poquito trompudito, si se fijan. Agregué las encías y difuminé las líneas de unión lo más que pude. Posteriormente quise usar arcilla translúcida. Aquí claramente podemos ver que dice arcilla translúcida, pero al final no fue translúcida, era de la que es fosforescente, que reacciona con la luz del sol. Entonces pues creo que la guardé mal en algún momento cuando la utilicé. Pero bueno, lo que hice con ella fue una tirita y posteriormente corté pedacitos de esa tirita, tratando de que terminaran en punta o pico para que simularan los dientes de mi gusano. Una vez que los terminé, los puse en una pequeña charola para hornear y les apliqué calor con esta pistola de aire caliente para manualidades. Y posteriormente los introduje en la boca de mi gusano. Fue un poquito complicado. Y después hice los dientes que van para la boca grande, ya que primero hice los de la boca chiquita. Y para hacer la lengua hice algunas laminitas gruesas de arcilla polimérica, tanto blanca como negra, y corté pequeños circulitos. Utilicé el mismo cortador para que quedaran del mismo tamaño y posteriormente los apilé uno sobre otro para que quedaran intercalados y así poder formar la lengua. Durante el proceso me di cuenta que estaban demasiado grandes mis pedazos, es decir, el espesor era demasiado, entonces empecé a cortar la lengua en cachitos
de manera que quedaran mitades de cada color, y los volví a apilar uno sobre otro, y así fue un buen rato. Tal vez lo hice como como 3 veces más, hasta que logré la distribución que yo quería para el tamaño de la lengua. Aquí ya la tengo, incluso ya le hice la curvita. Debe de ir así. Y pues por el momento no vamos a fijarla, solamente estoy acomodando los elementos donde van a ir, o bueno, los estoy haciendo para posteriormente fijarlos, ya que esté todo pintado. Agregué también los labios. Traté de hacerlo todo con los dientes puestos para que se conservara ese espacio. Ya, como dicen por ahí, spoiler alert, no funcionó. Pero bueno, eso fue lo que intenté, por eso ven que están aquí los dientes, y posteriormente pues se los voy a quitar para poder pintarlo. Aquí estoy haciendo las cavidades oculares. Y como les comentaba o les anticipé, estoy removiendo los dientes. Estaba siendo un poquito complicado manipularlo con los dientes pegados, así que decidí removerlos. Y estos van a ser los ojos del gusano pequeño. Son amarillos con un círculo negro en medio. Estos los hice en el color original, sentí que fue más fácil algunas piezas manejarlas con su color final desde un principio. Aquí no lo mostré en pantalla, pero también los horneé para que endurecieran y quedaran fijos desde un inicio. Posteriormente seguí agregándole los detalles como sus párpados. Les di forma de malo, que se viera una mirada malvada. Y también le hice las arruguitas que lleva en las comisuras de la boca. Y ahora vamos a hacer la boca superior, o bueno, la boca del gusano grande que se come al chico. No sé quién se come a quién primero, francamente, o no sé cómo vaya. Pero bueno, estamos aquí fijando la parte de arriba, que vendría siendo el paladar. Y posteriormente también la quijada. Igualmente le agregamos sus labios carnosos. De hecho sí pareciera que se aplicó Botox, si se fijan. Hacemos también las cavidades oculares del gusano grande, en esta ocasión con una bola más grande, ya que son más grandes sus ojos. También agregué su aletita de tiburón, que seguramente tiene un nombre muy científico que no sé cuál es, pero yo se la estoy agregando también. Posteriormente se la tuve que despegar, entonces no pongan tanta atención a esta parte. Y ahora para sus dientes nuevamente hice un par de laminitas de arcilla negra y blanca. Corté otra vez circulitos y los apilé uno sobre otro. Cada que los apilaba los presionaba uno contra el otro utilizando este par de laminitas de acrílico para que quedaran como que lo más derechos posibles, digamos. Y luego, como si fuera pastel, lo corté en la mayor cantidad de pedazos que pude. Yo lo que quería obtener pues era algo que simulara el tamaño y la forma de un colmillo. Entonces aquí casi lo tengo. Tuve que recortar los excedentes y posteriormente con mis manos hice la curvatura, o bueno, le di la forma de colmillito. Aquí ya tengo varios colmillos listos y posteriormente los horneé por solo 10 minutos a 130 grados centígrados. Incluí también los ojos, los hice en color rojo y les apliqué arcilla de tipo UV, más que nada para que pudiera yo secar rápidamente el material. Y empecé a fijar mis colmillos. Francamente yo creo que hubiera podido ahorrarme este paso, ya que los orificios como que se deformaron a medida que fui trabajando mi pieza. Entonces digo, es algo que tengo que aprender o mejorar.
Hice también algunas como arruguitas en los labios de mi víbora o mi gusano. Usé pegamento para fijar los ojos. Y nuevamente trabajé en sus párpados. Aquí ya tenemos listos sus párpados. Y me di cuenta que tenía algo de textura el gusano. A veces le digo víbora, a veces gusano, pero creo que el término oficial es gusano. Y para darle textura primero hice esta herramienta. Me di cuenta que no quería hacer ese mismo ejercicio 1.000.000 de veces. Entonces hice una herramienta con la cual pudiera aplicarle la textura más rápidamente a mi gusano. Aquí podemos ver cómo es fácil y rápido. Y antes de continuar con la textura, recordé que había que hacerle las líneas divisorias que precisamente van a marcar el inicio y el final del color rojo, el color negro y blanco. Y ya que tuve las líneas, nuevamente apliqué la textura con mi herramienta. Aquí ya lo tengo listo. Y aquí ya lo tengo cocinado. Aquí se quemó un poquito. Sí, no, mi horno es pequeño, entonces sobre ese lado estuvo apoyado. Entonces por eso se quemó. Pero bueno, creo que no es muy significativo. Posteriormente apliqué pintura de enmascarado en los ojos para que no se pintaran y pudiera yo aplicar mi pintura libremente, sin preocuparme por cubrir los ojos. Primero apliqué el color blanco y esto va a ayudar a que los colores que aplique posteriormente tengan más brillo, sean más vibrantes, siento yo. Empecé coloreando o pintando lo que es la boca y las encías. Le hice sus pequitas, ya que lleva pecas, el gusano pequeño, se ve que se asolea mucho. Y también agregué un poquito de pintura negra diluida, muy diluida, esto para que no se viera tan limpio y pulcro mi gusano. De acuerdo a lo que me fijé, pues tiene un aspecto un poco mugroso, entonces por eso le agregué ese negro deslavado. Y posteriormente empecé a pintar las líneas. Aquí siento que jugó un poco en contra mía mi pulso de maraquero, pero de cualquier modo logré aplicar la pintura y que no se viera tan desordenados los bordes. Ya que terminé de pintarlo, quité pues el enmascarado. Me costó bastante trabajo. Pensé que iba a ser más simple, pero no fue tan sencillo. Pero pues bueno, finalmente logré quitarle todo. Le apliqué una pequeña capa de barniz brillante a las encías para que se viera más realista. Y nuevamente fijé los dientes. Fue una tarea muy dolorosa. Utilicé un pegamento nuevo que estoy probando de la marca Uhu y pues resultó bastante efectivo. Minimizó el dolor que les ahorré ver cómo me peleé con eso durante 1 hora o 2. Y continué decorando el resto de la caja. No lo hice antes porque quería estar segura de dónde iba a quedar el gusano, hasta dónde iba a hacer su huella, la huella que va a tener sobre la caja. Entonces por eso decidí dejarlo prácticamente hasta el final. Aquí, como les comentaba, sentí que fue mejor romper las varitas a mano sin hacerles antes una marca. Esto para que se viera un poquito más de caos, que no se viera tan planeado. Y pues repetí el procedimiento para todas las demás partes donde entraba o salía alguna parte del gusano. Aquí ya tengo mis partes decoradas. Le agregué un borde negro a las esquinas porque sentí que se veía demasiado desigual debido a que los palitos no son homogéneos todos. Algunos son más gruesos, otros más delgados, entonces sentí que con esto podía darle un mejor acabado.
Y posteriormente usé alambritos para las partes del gusano que van a estar entrando y saliendo. Igualmente recubrí mis alambres con papel aluminio para darle un poquito más de volumen y no gastar tanta arcilla y tampoco no agregarle tanto peso a mi caja. Recubrí mis pedazos de gusano con arcilla polimérica. Y pues básicamente repetí el mismo procedimiento que con el cuerpo de mi gusano. Primero hice homogénea la superficie lo más que pude. Marqué las líneas de división para los colores. Y le agregué textura con mi herramientita que hice. Cada pieza la despegué antes de hornear, es decir, las horneé por separado durante 30 minutos a 130 grados centígrados y también las pinté. Sentí que así iba a ser más fácil y no iba a pintarrajear de otros colores la caja. Y nuevamente agregué pintura negra deslavada o muy diluida para darle ese efecto de mugroso. Aquí, si se fijan, pareciera que está saliendo humo de la parte izquierda, pero es mi humidificador, ya que apenas voy recuperándome de un catarro horrible. Entonces estuve haciendo todas las siguientes partes con mi humidificador al lado para tratar de sobrellevar un poco mejor la tos, que todavía estoy sufriendo por si no se han dado cuenta. Y también le agregué ese efecto de mugroso al resto de mi gusano. Aquí estoy fijando la lengua. Siento que es como la cereza del pastel. Y ahora voy a fijar también el resto de las partes de mi gusano. Utilicé el mismo pegamento Uhu. Aquí ya están todas mis partes de gusano fijadas. Algunos son salidas y entradas y otros simplemente que se ve que por ahí pasó el gusano. Utilicé también delgadas tiras de arcilla polimérica para cubrir las esquinas de la parte curva de mi caja, ya que iba a ser prácticamente imposible lograr curvear así la madera y que se quedara en su lugar. Digo, hay maneras, podría haberla puesto en agua hirviendo para que se curveara, pero pues eso iba a ser para la parte curva, pero la otra. Y también le adapté a la parte interior de la tapa una extensión que permitiera que se atorara en la base fácilmente. Por eso ven que estoy aquí cortando estos pedacitos de madera. Aquí ya tengo fijados mis pedazos. Embonan perfecto en mi cajita. Y ahora voy a utilizar nuevamente la plastilina epóxica para fijar una tabla en la base justo donde están los alambres. Esto porque no quiero que se vean los alambres, queda muy mal acabado si dejara yo eso. Aquí me cansé de pelearme con el guante. Se recomienda usar guantes para la plastilina epóxica, ya que puede darnos reacciones alérgicas, algunos de, bueno, el material. Pero bueno, aquí me desesperé y francamente ya la he usado antes y he sobrevivido, entonces Ahora aquí estoy utilizando este resanador para madera precisamente para rellenar esos huequitos, ya que pues mis cortes son rectos y esta parte es cóncava, entonces quedan ahí pues unas entradas, así que quería que quedara lo más rellenado posible. Lo dejé secar un par de horas y posteriormente lijé los excedentes con una lija. Le apliqué pintura negra al interior para que se viera homogéneo o lo más homogéneo posible. Y para darle un toque más coqueto utilicé este papel para forrar el interior. Aquí podemos ver la cajita terminada. Apliqué barniz a la caja, al gusano no, porque quería que se siguiera viendo mate. El interior también quedó muy bien disimulado, todo lo que le hicimos. No pareciera que pues sufrió todo lo que sufrió esta pobre caja. Y pues bueno, así es como nos quedó nuestra escultura. Se ve bastante bonita. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Para mí fue como un sueño de la infancia hecho realidad. Y pues me encanta que es aparte funcional. Podemos guardar cualquier cachivache que tengamos por ahí y que no queramos que esté a la vista. Y puede ir paradito en cualquier lado. No necesita un lugar especial o sofisticado o ni siquiera un pedestal o una, ¿cómo le llaman? Una caja de exhibición. Es pues bastante noble.
y vamos a ver las tomas finales de cómo quedó nuestra escultura 360 grados.